Muy buenas tardes para todos y parece que se está acelerando el día. Fíjense, estamos en las 6:15 y si no me equivoco hace, no sé, unas 3 semanas atrás era de noche, ¿no? Sí. Era de noche y ahora ya está de tardecita, todavía hay solcito. La verdad que está hermoso y acá en Artigas con un calor espantoso, con un calor precioso, mejor dicho, que nos está abrazando, pero sabemos que tenemos que aprontarnos porque las malas lenguas, ¿no?, dicen que va a venir mucho frío. Y está bien, estamos en invierno. En esta tarde les quiero invitar a que me acompañen al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 13. Vamos a estar meditando en Hebreos capítulo 13. Ya estuvimos en otra oportunidad en este pasaje, pero no vimos estos versículos que hoy vamos a estar viendo. Hebreos capítulo 13. Y vamos a ver del versículo 9 en adelante. Hebreos 13. Hebreos 13. Versículo 9 en adelante. Allí vamos a estar meditando entonces en algunas verdades que el autor de este libro y nuestro Dios quieren enseñarnos o refrescar nuestra memoria. Vamos a leer entonces el versículo 9. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afianzar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder abrir tu palabra con libertad y poder meditar en ella. Que no sean las mías, sino que tu Espíritu esté hablando a nuestros corazones, Señor, y que realmente podamos ser sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, ¿para quién fue escrito este libro? ¿Para quién fue escrito este libro? Para los hebreos. Bien, algunos dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Pablo, no importa quién lo escribió. Si el Señor no hubiese querido que lo sepamos, lo hubiésemos sabido. Pero el libro de Hebreos, sin duda que es una carta clara que glorifica a nuestro Señor, que explica a los hebreos que estaban buscando a Dios a través de la ley y de los sacrificios y de los ritos, cómo en Cristo se habían cumplido todas las cosas de la ley, y presenta a Cristo como el gran sumo sacerdote, el cual puede interceder por nosotros, porque habiendo sido tentado en todo según nuestras naturaleza o debilidades, Él fue fiel. Ahora, se escribe esta carta a los hebreos también para no solamente aclarar la doctrina y hablar de la obra del Señor Jesús, sino también para animar o desafiar a los hebreos a que puedan, aquellos que habían tomado la fe en Cristo como Salvador personal, a que no den marcha atrás, a que no vuelvan a la religión acostumbrada, que no vuelvan otra vez a los ritos o a querer agradar a Dios a través de las obras. Pero la exhortación que nos da en el versículo 9 también es para nosotros, aún en este tiempo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Queridos hermanos, vivimos en tiempos en que las doctrinas o enseñanzas, que es lo que significa, comienzan a modificarse, comienzan a transformarse, a cambiarse, aparecen nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, y
lo que es el transhumanismo, también aparece como una doctrina nueva en lo que es el mundo o la sociedad, donde el transhumanismo promete las mismas cosas que el Señor promete, ¿verdad? Tener un cuerpo sano a través de la tecnología, de la ciencia, que podamos tener cuerpos sanos, prometen hasta la vida eterna, ¿ok? Porque ellos te dicen, bueno, a través de la tecnología vamos a llegar a un punto en que vamos a poder ser eternos. Y ahí existe. Vos podés ir a una clínica en algún país del mundo donde vos podés firmar un contrato y luego que mueras te pueden, no me acuerdo cuántos miles de dólares costaba, congelar o, ¿cómo se dice? Criogenizar. Ahí está. Ay, me salió. Bien. Okay. Tu cuerpo, congelarlo, te extraen todos los fluidos y te congelan para que en un futuro, cuando la tecnología lo permita, vuelvan a colocar en tu propio cuerpo, no sé qué. Algo le van a colocar, ¿no? A través de la tecnología, archivos y demás. Bien como en las películas futuristas, bueno, eso ya es algo que se practica. Y si no tenés tanta plata, por algunos miles de dólares menos, pueden congelar solo tu cabeza. Y después ponerla en vaya a saber dónde, ¿no? Que eso es algo que hoy por hoy se hace. Pero más allá de eso, también tenemos las nuevas ideologías que están afectando a la sociedad de una forma brutal. Porque lo que antes se practicaba y lo que antes era bueno, ahora ya dejó de ser bueno, ya dejó de ser actual y hay que modernizarse, hay que mantenerse, ayornarse, hay que mantenerse actuales y no pertenecer con nuestras mentes al pasado y a esas prácticas que eran de los patriarcados, ¿no? Y hay mucha gente, incluso cristianos, que comienzan a adoptar ese tipo de pensamientos, ese tipo de filosofías o de doctrinas, y comienzan a modificar su vida, ya no en base a lo que la palabra de Dios nos enseña, sino a lo que la corriente del mundo presenta como algo actual. Y como muchos dicen, como los cristianos no tenemos que ser quedados en el tiempo y tenemos que actualizarnos y demás, entonces hay cosas que se aceptan que van en contra de la palabra de Dios. Aún doctrinas esenciales. Porque miren cómo dice el versículo, cómo sigue diciendo: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? ¿Con qué dice ahí? Con la gracia. Con la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y cuando decimos la gracia, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? A Cristo, a su obra de amor, al amor que Dios nos demostró a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Favor inmerecido. Es tan simple como eso, y a veces la gente lo lee y comienza de repente a divagar y a irse. No, pará. Gracia significa favor no merecido. Cuando alguien nos da un vaso de agua, ¿qué decimos? Gracias. ¿No? Cuando alguien nos convida algo para comer, gracias. Cuando alguien nos deja pasar, gracias. Hacemos un gesto que es habitual en nosotros. Ahora, cuando hablamos de la gracia en la palabra de Dios, hablamos del favor inmerecido acerca de la obra de Cristo. Miren en Efesios, por favor, vamos a meditar unos minutitos ahí en Efesios. Gálatas, Efesios, unas páginas más para atrás. En Efesios 2. Miren lo que dice el versículo 4. Vamos a ver del 4 al 8. Buena cosa es afirmar nuestro corazón ¿con qué? Con la gracia, dicen Hebreos.
Y en Efesios 2, el Nuevo Testamento, unas páginas más atrás, ahí lo encontraron, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Y hermanos, entendamos esto que acabamos de leer. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. No había posibilidad de vida espiritual en nosotros. A causa del pecado estábamos separados de Dios. Pero Dios, por el gran amor con que nos amó, envió a Cristo como un favor que no merecemos para darnos vida eterna por la fe en su sacrificio. ¿Qué mérito podemos tener nosotros en todo eso? ¿Tenemos algún mérito? ¿Sí o no? ¿Tenemos algún mérito? ¿Nosotros participamos en la obra de Dios en la cruz? No. Pero sin embargo, Él nos amó. Y solo nos pide dos cosas: fe en Jesús y arrepentimiento de nuestros pecados. Pero saben, lamentablemente en nuestro país y en especial acá en Artigas, está lleno de iglesias que lo que hacen es enseñar en cuanto a las obras. Y necesitas esto para la bendición de Dios, y necesitas comprar esto, ofrendar esto, y tenés que dar plata para que el pastor ore, o tenés que dar tanta plata para que Dios te dé 3 veces más, y si vos entregás tu casa en ofrenda, el Señor te va a dar 3 casas más, y hablan de cómo vivir a veces la vida cristiana y cómo tener más y más y más, pero no hablan acerca de la gracia. Y hermanos, esto es una responsabilidad nuestra. Mía en primer lugar, claro que sí, pero también es de cada uno de nosotros poder hablar en cuanto a la gracia con los que nos rodean. ¿Cuántas veces he preguntado a las personas: qué bueno, ¿hace cuánto vas a la iglesia? Yo hace 10 años voy a la iglesia, me bauticé, estoy yendo, participo en algún ministerio. Qué bueno, me alegro mucho, amén. ¿Y dónde vas cuando mueras? No sé. No, eso nadie puede saberlo. Bueno, Dios dirá en aquel día, dicen otros. Otros dicen: bueno, yo creo que no soy tan malo, porque ayudo y hago esto y hago aquello. Están poniendo méritos, ¿verdad? No están aferrados a la gracia. Y es triste cuando una persona puede pasar años en una iglesia y resulta que jamás entendió lo más importante de la fe, que es la salvación eterna de nuestra alma. Otros enseñan que la salvación se pierde. Dicen: bueno, si vos no vas a la iglesia, perdés la salvación. Si vos pecás en la semana, perdés la salvación. El otro día estábamos hablando con Juan José, el padrino de Rodrigo, y decía que a él le tocó ir a una iglesia, ¿verdad? Es pastor bautista en Montevideo, por cierto, el pastor de mi papá. Justo se dan esas casualidades que solo Dios hace, ¿verdad? Nos encontramos con Rodrigo, que era compañero de Irene, y resulta que el padrino de Rodrigo en Montevideo es el pastor de mi papá en la iglesia bautista de mi papá. Y bueno, son cosas que el Señor hace.
Ahora bien, él me contaba y me decía, mirá Gustavo, me invitaron a ir a una iglesia a predicar y bueno, no me negué, fui, prediqué y exhorté en la palabra de Dios, hice la invitación para la salvación del alma y dice que toda la iglesia pasó adelante. Yo me sentía como un profeta tocado por Dios, me sentía como un gran predicador, me sentía algo, ¡ay Señor, amén! Estoy encendido, ¿verdad? Él decía, ¿no? Y bueno, después de la reunión y demás, hablando con diferentes personas, le decía, no, el tema, ¿sabés qué pasa? Como en la semana nosotros perdemos la salvación por el pecado que hacemos, entonces los domingos aceptamos todos a Cristo. ¿No? Y era la práctica habitual de esa iglesia. ¿Por qué? Porque habían entendido que la salvación se pierde. Y qué enseñanza tan equivocada y diabólica. Porque no hay cosa más espantosa que someter a una persona a la incertidumbre, al temor. No, mirá que si no haces esto, vos perdés la salvación, te vas al infierno. O incluso pastores queriendo tener la autoridad de perdonar o no a otros hermanos. Miren otra vez Hebreos 9. Hebreos 9, por favor. Dice entonces, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. Y el autor de Hebreos dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y para que entendamos lo que el autor de Hebreos está explicando, como es un libro ¿para quién? Para los hebreos, les está explicando cómo era que se hacía el rito del sacrificio. Habían diferentes sacrificios, habían sacrificios que se hacían por cumplir una promesa, por gratitud, sacrificios de paz, que también se les llamaban, y a veces esos sacrificios, muchos de esos sacrificios se podían compartir con la familia. ¿Ok? Vos ibas, entregabas el sacrificio, era degollado y demás, se aceptaba como una ofrenda, pero después vos podías compartir con los demás. Pero había una vez al año, cuando se hacía el sacrificio por los pecados del pueblo. En esa oportunidad, el sacrificio que se ofrecía, ya sea el becerro, el carnero que se ofrecía para el sacrificio, era degollado, la sangre se separaba para rociarla en la propiciación arriba del arca del pacto, ¿ok? La grosura de ese animal se quemaba en el altar del templo, pero ¿qué se hacía con todo lo demás? Se sacaba fuera del campo, del campamento, de la ciudad, y era completamente quemado. La carne con todo lo demás era completamente que nadie podía comer de ese animal, porque ese animal estaba llevando el pecado de la familia que lo había presentado como sacrificio. Eso se hacía una vez al año. Hay una referencia allí en Levíticos 16:27 que no vamos a ir ahí, pero para que entendamos, Cristo es llamado el Cordero de Dios, ¿sí o no? Que quita el pecado del mundo. Él entonces se ofreció como sacrificio. Pero dice,
hablando de viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas, hablando de los sacerdotes, hablando de los que llevaban adelante el sacrificio. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ese animal, ese sacrificio, nadie lo podía tocar. Nadie podía sacarle provecho. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Entonces, no había provecho ninguno. Pero dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y sabemos cómo fue. Sabemos cómo castigaron al Señor Jesús, cómo lo azotaron, cómo lo escupieron, cómo le pegaron, cómo le arrancaron las barbas, cómo sufrió el camino tortuoso llevando su propia cruz hasta el Gólgota, que estaba afuera de la ciudad de Jerusalén. Él tomando nuestro lugar. Miren cómo dice el versículo entonces 13. Y este es nuestro desafío, amados hermanos, aún en este tiempo. Gracias. Dice el versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su, ¿qué dice? Vituperio, su rechazo, sus insultos. Salgamos pues a él. Hermanos, la vida cristiana no se vive adentro del templo. La vida cristiana no es para vivirla en secreto. La vida cristiana no es para bendición nuestra simplemente y disfrutar nosotros del amor y de la esperanza y las oraciones y las respuestas. La vida cristiana es para vivir afuera. Y no es para vivirla tampoco en mi interior. Los demás deberían poder identificarnos con Cristo. Salgamos pues con Él, fuera del campamento. Cristo estuvo en la cruz, ¿verdad? Y en un lugar público, donde realmente pasaban un montón de personas cerca de la entrada de Jerusalén. Y muchos lo miraban, como Él estaba colgado allí derramando su sangre. Muchos pasaron por ahí y observaron aquel sacrificio, aquel hombre colgando. Muchos pasaron y le insultaron y lo menospreciaron y le negaron. Pero salgamos pues nosotros fuera del campamento. Animémonos. No se ofendan conmigo, pero voy a usar una frase muy común que se está usando muy de moda hoy, ¿no? Está muy de moda. Salgamos del closet, hermanos. ¿Me entienden, verdad? No se ofendan, pero hoy en día se promueve el manifestar lo que soy. Y todo el mundo tiene que respetar lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo quiero vivir y de la manera que yo quiero vivir. ¿Y qué hacemos los cristianos? Nos escondemos. Porque nos da vergüenza que nos identifiquen con Cristo. O nos da temor que nos insulten o que nos rechacen. Y hoy el mundo está gritando su derecho y su manera de vivir y su ideología, y nosotros los cristianos nos avergonzamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a ser insultado, insultada por Cristo? ¿Estás dispuesta a que te tomen el pelo, se burlen porque eres un cristiano, porque te puedes identificar como un cristiano? ¿Cómo se identifica un cristiano? ¿Cómo se identifica un cristiano?
¿Por la forma en que viste? Por lo que habla, cómo nos comportamos delante de los demás. Amén. No es por la forma que vestimos. No es si estamos bien peinados o si no estamos peinados, o si tenemos camisa y corbata o pollera. No, un cristiano se identifica de la forma en que vive el día a día. Porque muchos cristianos hay en la iglesia. Y muchos viven como cristianos dentro del pueblo de Dios. Pero en su casa viven otra cosa totalmente diferente. Viven otra cosa completamente ajena a Dios. Y tenemos gente con la cual estamos trabajando en el grupo de WhatsApp y visitando y demás, que me dicen, mira, mi mamá era cristiana, mi mamá iba todos los domingos con la Biblia abajo del brazo, pero a mí me hizo mucho daño. A mí me hizo sufrir muchísimo. Hasta me llegó a decir una muchacha esta semana, yo le hice una promesa a Dios que jamás iba a ir a otra iglesia, a una iglesia, por cómo mi mamá fue conmigo. Hermanos, es tiempo de animarnos, es tiempo de tomar valor, es tiempo de realmente de ponernos la fe y salir adelante sin vergüenza de identificarnos con Cristo. Poder llevar una Biblia en la mano, tener un gorrito que diga fe o cruz o un tapabocas que manifieste la fe, y por ahí te van a mirar, te van a decir, mira este. Pero debemos proclamar nuestra fe, porque el mundo necesita de la gracia del Señor. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Estamos de paso, somos peregrinos. Y en esta vida por ahí nos pueden tomar el pelo, la gente nos puede dejar de lado, nos pueden rechazar, se pueden burlar de nosotros, pero ¿cuál es nuestro destino? El cielo. El cielo, nuestro destino es el cielo. Por acá estamos de paso. Simplemente estamos de paso. Vinimos sin nada nos vamos a llevar, exceptuando las bendiciones, las recompensas por hacernos tesoros en el cielo, siendo fieles y obedientes a su palabra, viviendo de una forma que lo glorifique a Él, aunque a nosotros, por culpa del mundo, nos avergüence. Ahora, dice, así que, y de esta manera deberíamos vivir. Ahí se conectó Blanquita. Así que, versículo 15, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificio ¿de qué? ¿De qué? De alabanza. Ahí está. Ahí está. Dice entonces, ¿de qué manera debemos vivir? Dice, así que ofrezcamos, ¿cuándo? ¿Venimos a la iglesia? Siempre. ¿Cuando estamos reunidos con otros cristianos? No. ¿En nuestra casa cuando nadie nos ve? No, dice siempre. A Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan, ¿qué? Su nombre. Sacrificios de alabanza. Señor, yo canto porque quiero alabar tu nombre. Señor, yo canto porque quiero identificarme contigo. Fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Por qué tenés la Biblia? Me la regalaron, no sé, yo... ¿No? ¿Por qué vas a la iglesia?
no sé, justo me dieron una invitación y fui porque, bueno, el pastor me dijo, porque... No, amados hermanos, no, debemos voluntariamente hacer un sacrificio de amor hacia Dios y poder alabarle, poder adorarle, poder cantar a Él y frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Vas a la iglesia? Sí, porque Él me salvó. ¿Sos cristiano? Sí, porque Él perdonó mis pecados. Yo voy porque quiero adorarle. Él me salvó. Entonces, para terminar, dice el versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Cuando estamos ayudando unos a otros y cuando ayudamos al que está a nuestro lado, cuando ayudamos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, aunque nos odie. Justo el jueves estuvimos hablando en cuanto a esto en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Cómo el Señor nos pide que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, porque si abrazás a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Si saludás a los que están bien contigo, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso los gentiles? Pero el Señor nos desafía a poder hacer bien. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Y de qué manera podemos ayudarnos unos a otros? Porque eso significa la ayuda mutua, ¿verdad? ¿Qué es la ayuda mutua? Perdón, no escuché. ¿Alguien dijo algo? Cuando nos ayudamos entre nosotros. Sí, eso es la ayuda mutua. Pero ¿de qué manera podemos ayudarnos mutuamente? Compartiendo lo que tenemos. Compartiendo lo que tenemos, podemos hablar de lo material. Orando. ¿Verdad? Si vemos a un hermano que tiene necesidad, ¿qué debemos hacer? Ayudarlo. Y mira a tu alrededor. Hoy se están conociendo por primera vez muchos de ustedes, algunos de ustedes, otros ya se conocían. Gloria a Dios. Pero qué bueno es cuando podemos practicar la ayuda mutua, compartiendo lo material, orando uno por otros. Pero ¿de qué otra forma podemos ayudarnos? ¿De qué otra manera podemos ayudarnos? Animándonos. Animándonos, alentándonos, echándonos el hombro, ¿verdad? Para cuando vemos a uno que está medio ahí, echarle el hombro para levantarlo y ayudarlo a continuar andando. La ayuda mutua, hermanos. Y estamos en tiempos en los cuales vivimos hacia adentro. Y lo que yo necesito y lo que yo preciso y lo que a mí me pasa y nadie me ayuda y me pasa esto y aquello, lo otro. Pero qué bueno es cuando nosotros estamos dispuestos a dar. No solo lo material, sino también de lo espiritual. Hacer una oración. Visitar a un hermano, a una hermana en Cristo. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa? ¿Estás pasando? Ore por mí. Bueno, vamos a orar, vamos a hacer una oración. Amén. Porque dice, de tales sacrificios se agrada Dios. ¿De qué manera estás viviendo? ¿A qué te aferras? Porque dice, buena cosa es afirmar nuestro corazón con la gracia. El mundo grita cualquier barbaridad. Nos quieren imponer cualquier pensamiento. La sociedad ha cambiado muchísimo. Ya no se le puede pegar a los hijos porque te denuncian, porque tienen derechos. Y ahora todos tienen derecho. Hasta los perros tienen derecho. ¿Verdad? Si te ven maltratando a un animal, ¿qué va a pasar? Te van a denunciar y vas a tener que ir preso o pagar una multa. Hermanos, ¿qué nos guía? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos conduce a hacer lo que hacemos, a decir lo que decimos? Debe ser la gracia,
el amor de Dios manifestado a través de nosotros y que estemos dispuestos a salir a la calle, encontrarnos con Cristo y vivir una vida cristiana allá afuera, llevando nosotros mismos el vituperio, el rechazo, el insulto que Él tuvo, no avergonzándonos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dios ha puesto en tu mano la salvación de otras personas. Y no me malinterpreten. No vayan diciendo por ahí que el pastor me dijo que yo puedo salvar a la gente. No. Pero Dios te dio el conocimiento de la gracia. Dios te ha hecho su hijo por medio de la fe en Cristo y eso te lo ha encargado a ti para que también se lo comuniques a otros. Y tenemos en nuestras manos el poder para salvar a otras personas. Pero a veces, no, ese no es la facha, nada, ese no me gusta. No es la facha que tiene, está remuriente, no, mejor ni le hablo. O no, aquel me la hizo. No le voy a hablar de Cristo, que se vaya al infierno. A veces no actuamos así literalmente, ¿verdad? Pero a veces con nuestra actitud lo hacemos. Y nos guardamos la gracia y escondemos la salvación que Dios ha provisto. Y no estamos dispuestos a compartírsela con otras personas. Por vergüenza, por temor. Pero Dios se agrada de los sacrificios que hacemos en su nombre. Dios se agrada cuando hacemos sacrificios de alabanza y sin temor y ni vergüenza estamos dispuestos a cantar. Y que sea una virtud en nosotros. Para terminar, normalmente cuando yo trabajo, siempre estaba chiflando, estaba cantando, siempre. Picando pared, ¿no? Un himno, un corito, algo siempre, o tarareando y demás. Y era algo que siempre me caracterizó. Y me lo hacía ver la gente. Mirá qué contento que está, siempre está chiflando, siempre está cantando algo. Pero un día vino una hermana en Cristo, ¿no? Me dice, Gustavo, ¿estás bien? Sí, no, todo estoy bárbaro. No, porque no te escucho chiflar, no te escucho cantar, ¿no? ¿Y qué? ¿Estás bien? Y dije, opa, es verdad. Que había comenzado a pensar en la obra, lo que tenía que hacer, en esto, en aquello, me había completamente enfrascado en lo mío y me había olvidado de adorar al Señor. Pero qué lindo es cuando puede la gente pasar por la puerta de nuestra casa y escuchar un himno cristiano. ¿Sí o no? Tenía una muchacha allá en Colonia, le encanta la música en inglés. Entonces todos los himnos y todo escuchan en inglés. Y un día yo le digo, mira hermana, ¿sabes qué? Está precioso. Pero tus vecinos no saben inglés. ¿Verdad? Y qué bueno cuando lo usamos para edificación propia. Está bien, gloria a Dios por eso. Pero qué bueno cuando somos conscientes de que alguien puede escucharlo. Que alguien puede escuchar de Dios a través de lo que escuchamos en la radio o en el celular. Y puede conocer de Cristo. Y puede por curiosidad tal vez preguntarte, ¿qué estás escuchando? No, y poder contarle, sí, mirá, estoy escuchando esto, así y así. Hermanos, que el Señor nos ayude. Hay personas que conocen a Cristo y la verdad es que pasan toda una vida sin poder guiar un alma a los pies de Cristo. Una sola. Yo sé que muchos de ustedes recién están comenzando y lo entiendo. También sé como la hermana, por ejemplo, Celeste, que ella siempre está animando a jovencitos y gente en el barrio para que vengan a la iglesia, para que busquen a Dios, aún en su propia casa. Se predicaba la palabra de Dios cuando tenían las reuniones. Gloria a Dios por eso.
Pero ¿a cuántos has tenido la oportunidad de presentarle el Evangelio? ¿A cuántos le has podido guiar a los pies de Cristo para que entiendan la gracia? Es un desafío. Pero que el Señor te dé el valor, me dé el valor para animarnos a abrir nuestra boca y hacer sacrificios de alabanza que glorifiquen su nombre. Amén. Vamos a orar, por favor. Ojos cerrados. Allí Blanquita está con Élida. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por este pasaje que nos desafía a poder vivir una vida cristiana diaria, cotidiana, tratando de adorarte a ti, Señor. Ruego en el nombre de Jesús que a través de nuestra vida, nuestro testimonio, muchos puedan llegar a los pies de Cristo para salvación de sus almas. Mira a cada uno de estos hermanos y hermanas, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que les des el valor de poder abrir su boca y de no tener vergüenza de testificar con libertad acerca de la gracia que nos has dado en Cristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.